Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias al blog trincheraderosas.blogspot.com, gracias a Aporrea, Voces Libertarias y las radios comunitarias que nos retransmiten. Tenemos un canal en YouTube, se llama Trinchera de Rosas, por ahí pueden encontrar los audios más recientes. Tenemos un texto que lo pueden encontrar en el blog y tenemos un Twitter donde avisamos semanalmente cuando hay material nuevo. Agradecemos a las personas que nos escriben con sus comentarios, síganlo haciendo al correo trincheraderosas@gmail.com. El día de hoy vamos a conversar acerca del escenario petrolero, la caída de los precios y el impacto que eso tiene, por supuesto, en nuestra economía. Ya han salido varios análisis por allí, digamos, ya está en el ambiente más o menos aceptado que se avecina un tiempo de recesión económica. Eso es independiente del gobierno del presidente Maduro y es independiente, eso es lo que queremos demostrar en estos 15, 20 minutos, que es independiente de las medidas del gobierno. Es decir, que la recesión que se avecina tiene carácter mundial, tiene carácter cíclico, como se ha demostrado a lo largo de la historia, y lo que sí va a depender del gobierno es la forma en que nosotros enfrentemos esa recesión mundial. Entonces, comenzamos hablando en el artículo que se titula "Preparémonos para las dificultades. El petróleo llegará a precios de gallina flaca". Bueno, comenzamos diciendo en el texto que los altos funcionarios del gobierno venezolano acaban de cerrar una gira internacional un poco para averiguar pues qué es lo que está pasando en el mercado petrolero, cuáles son las posiciones de los actores OPEP, intentar ponerse de acuerdo para recortar la producción de petróleo a manera de que los precios aumenten en el mercado. Hace unos meses, lo primero que salta es que en el capitalismo el mercado es independiente de la gente, del humano. Entonces ellos quieren controlarlo y no han podido controlarlo sino por un ratico. Acuérdate de aquellas franjas. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ver el mercado, o sea, el petróleo dentro de la economía capitalista. Hay una recesión mundial, primer punto. Segundo punto, el mercado no lo pueden controlar porque bajan los precios, pero llegan otros y venden por allá, ¿verdad? Y además la OPEP es una parte muy pequeña. Y la otra cosa que es la más importante, tiene que decir, que es lo que tú llamas en el artículo ahí, es que no se prepara la población para la adversidad. Y hay que decirle la verdad y prepararla. Viene una adversidad. Salir de ahí depende de la conciencia social que se tenga. con respecto a esa impresión que hay de que eso se puede controlar, eso viene de cuando Chávez recuperó la figura de la OPEP. Y ciertamente la influencia de Chávez, del humano que fue Chávez, tuvo un impacto en los precios. Hay esa sensación de que hablando y yendo para Arabia Saudita y para Irán se puede lograr un consenso, ¿no? Entonces, sin embargo, Chávez recuperó los precios de la OPEP en el inicio de su gobierno, pero recordemos que en el año 2008 Chávez no pudo parar la crisis del capitalismo. Entonces, ciertamente los humanos se pueden poner de acuerdo, pero por breves instantes, porque el mercado y el sistema capitalista tiene sus ciclos de superproducción y vuelve a caer y así va. Lo que hacemos una alerta aquí en el primer párrafo del texto es que incluso algunos dirigentes de la revolución han dicho, creo que a manera de chiste, ¿no?, que si el petróleo llega a cero, la revolución está blindada, ¿no? Y decimos a manera de chiste porque es ciertamente una situación bien dramática para el país, ¿no? No solo para los venezolanos, también es dramática para países como Rusia,
para países como Irán y más pequeños como el Ecuador, que también son petroleros. Es por eso que intentamos hacer un análisis con una visión un poco más general y más mundial para ver qué es lo que está pasando. Y comenzamos con unas declaraciones de los jefes del G20 que se acaban de reunir en Australia y donde ellos sacaron una serie de medidas. Por cierto, hicieron un documento con 800 medidas de lo que ellos creen que se debe hacer en el futuro cercano. Y claro, cuando uno lee esas medidas no las entiende, sino parte de la premisa que estamos entrando en la recesión. Esos jefes del G20, recordemos que el G20 congrega el 80% del capital del mundo y 2/3 de la población mundial. Entonces, el G20 con sus medidas nos anuncia, vamos a decir tácitamente, que estamos en recesión. Pero después los líderes por separado lo han dicho de manera franca y abierta, estamos en recesión. Podríamos hablar de las medidas que piensa implementar el G20 y qué tiene que ver eso con Venezuela. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que esas medidas que piensa implantar el capitalismo mundial efectivamente ya han comenzado a tomarse en Venezuela, como parte de convenios con el capitalismo chino, con el capitalismo ruso, etcétera. Entonces, vamos a comenzar leyendo. Claro, porque debe decir ahí que qué es la recesión, que eso de la superproducción, que el capitalismo dejó de expandirse. Entonces ahora viene a expandirse con su contaminación y su carga de miseria en estos países, de ahí los pactos. Entonces vamos a comenzar leyendo. Entonces comencemos con las declaraciones de David Cameron, primer ministro del Reino Unido. Esto que vamos a leer es un artículo que él escribió. O sea que ni siquiera fue que unas declaraciones peregrinas por allá a la salida de la cumbre, no, lo escribió y lo publicó en The Guardian, que es un diario inglés. ¿Qué hizo? En The Guardian, ese periódico de los más antiguos, ahí escribían hasta en la época de Marx. Comillas. 6 años luego del desplome financiero que hizo poner de rodillas al mundo, las luces de emergencia están parpadeando nuevamente en el tablero de la economía global. Los altos índices de desempleo, la caída del crecimiento económico y el riesgo real de la caída de precios son los problemas que enfrentan los países de la zona euro, que se está balanceando al borde de la tercera recesión. Pero si antes estos problemas estaban equilibrados gracias al crecimiento de los mercados emergentes, ahora estos también se están desacelerando. Las negociaciones comerciales globales se han estancado. Entonces, fíjense, él allí está alertando ya explícitamente de la entrada de la tercera recesión, y cuando dice recesión, habla de la recesión del 1930, el crash en esa magnitud es que él se está refiriendo, o sea, mucho más grave de lo que ocurrió en el año 2008. Y recordemos que en el año 2008 los precios de petróleo llegaron a $40 al barril. Están estimando que en esta recesión el precio llegue a $30. Lo segundo que él habla, que hasta ahora la recesión no había llegado porque los mercados llamados emergentes, que son los BRICS, China, Brasil, India, Rusia, hasta este momento traían una tasa de crecimiento que permitía equilibrar el PIB mundial. Pero ya esas economías emergentes dejaron de crecer a la velocidad que venían creciendo, que era 10 puntos por año. Efectivamente, para el 2015, en el caso de China, se espera 7 puntos. Entonces, usted podría decir, bueno, 7 puntos es bueno, pero son 3 puntos menos, si lo ven desde ese punto de vista. No, es fatal, porque deja de consumir y deja de producir, no, muy grande. En esa economía 1% ya es nada más paralizarse, ya es, de dejar de crecer. O sea, son las amenazas del capitalismo. Es un monstruo que no puede detenerse. Se va a llevar el planeta en los cachos. Según explica Cameron en su texto publicado en The Guardian,
la población europea no está gastando más allá de lo estrictamente necesario para vivir, y ese patrón de consumo no hace posible que se reactive el aparato productivo capitalista. Entonces allí nosotros comentamos de que la población europea ha pasado por guerras mundiales, además tiene 4 estaciones climáticas. La psiquis de esa gente es completamente diferente a la nuestra aquí en el trópico, porque cuando llega el invierno y no puede salir usted de su casa, y el que no compró y el que no almacenó, pasa hambre y calamidad, ¿no? Los que han pasado por guerras mundiales, que han sabido verdaderamente del racionamiento, no como el racionamiento de aquí, que es que usted puede comprar un producto semanal, no, racionamiento mensual con una libretica de verdad bien chiquitica. Entonces, después del 2008, de la crisis de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja financiera, ¿qué pasó? Gente que perdió sus casas, gente que perdió mucho dinero, y ¿qué dicen? Bueno, ahora no nos volvemos a endeudar, no volvemos a comprar más allá de lo que necesitamos para vivir, porque nos acaba de pasar esto hace 5 años. Entonces han intentado darle nuevamente créditos a la gente y la gente no los quiere agarrar. Han intentado estimular desde las pequeñas empresas, no quieren formar nuevas empresas porque acaban de quebrar. Y por otro lado están los índices de desempleo, que por ejemplo en el caso de Francia ronda el 10%, en Portugal 13%, en España 24% y en Grecia 26%. Entonces son realmente números, una población cesante que además depende de las políticas de los estados, de lo que llaman el estado de bienestar europeo. Tienes un desempleado, tienes por lo menos que darle de comer. Entonces, para poder sostener ese nivel de desempleo, tiene el Estado que financiar y para eso endeudarse. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, tiene 92% de su PIB comprometido en deuda, 92%. Francia, el mismo número, 92%. Bélgica, 100% de su PIB. Eso es como cuando usted tiene un sueldo y tiene que pagar las tarjetas de crédito, todo el sueldo completo. Portugal, 129% de su PIB de deuda. Un inciso, como dice el The Guardian, fue fundado en 1821, en plena guerra de independencia de aquí. No había muerto Bolívar y ya en Inglaterra existía ese periódico. No es descartable que ahí estén noticias de la guerra de independencia. La batalla de Carabobo fue reseñada ahí, no es descartable eso, habría que buscarlo. O sea que es un periódico respetable, que lo que está escribiendo ahí es capitalismo puro y monarquía pura, ¿entiendes? Entonces las palabras de Cameron puestas en ese periódico más potente o más cagante. Mira, pero fíjate una cosa, lo que tú estás diciendo para explicar todo eso de que el PIB va para allá y para acá, el PIB es la producción de un país. Bueno, en China se para y deja de consumir petróleo, acero, todo lo que compra. Pero para hacer un símil sería como el sabotaje petrolero, pero extenderlo en el tiempo, una crisis de esa magnitud. Esa es la crisis que viene en el mundo. Ahora, ¿cómo la pasamos nosotros? El sabotaje petrolero fue un laboratorio para nosotros. Por conciencia del deber social, la gente la mayoría, la gente actuante en la sociedad soportó aquello. Pero si ahora tenemos una mentalidad de da caso, no vamos a aguantar eso. Esa es la gran incógnita que muestra el programa. Claro, lo que queríamos con todos estos índices de PIB era un poco demostrar la magnitud de la crisis, pues, porque uno dice viene crisis, pero bueno, ¿cuán cierto es eso? Si yo sigo viendo que va a haber casos nuevamente, que van a traer los productos o que me van a dar un apartamento gratis en la Misión Vivienda, entonces
¿cómo yo demuestro al oyente que verdaderamente la crisis está? Y al gobierno. Bueno, y al gobierno. Pero fíjate una cosa, si tú te pones a ver, la China, un continente que deje de crecer, ya es dramático. Por eso es que bajó el petróleo y por eso es que la OPEP se va a reunir para bajarlo en la producción, porque China no está comprando. Pues. O sea, la secuencia lógica que intentamos seguir es, primero, la crisis en Europa, ¿verdad? ¿Qué importa la crisis en Europa? Que los chinos le venden a Europa. Y por eso es que ya no crece. Porque ¿a quién le van a vender? Bueno, claro, vienen a Latinoamérica y traen las Haier aquí a Aragua y a Yare, pero eso es una minúscula parte de la producción de China en el mundo. Todo lo que le compraban los europeos ya no se lo están comprando. Entonces, sin embargo, usted lee las declaraciones del presidente chino y él dice, bueno, sí, van a haber algunas dificultades, pero no tanto. Digamos, él sigue siendo incluso un poco irresponsable al tapar esa crisis. Y quizás por esa irresponsabilidad del presidente chino es que nuestras autoridades dicen, bueno, si los chinos dicen que la cosa no está tan mala, pues nosotros no estamos tan mal. Pero resulta que el primer ministro David Cameron, que no es ningún tonto, está dando estas alertas, ni ningún chino, está dando estas alertas y dice, las negociaciones económicas a nivel global están estancadas. Y lo dice no porque sea ningún socialista, ni porque sea ningún altruista, sino porque efectivamente eso tiene un impacto en la población que él preside. ¿Qué otra autoridad se ha pronunciado más o menos en el mismo tono? El presidente Putin, que tampoco es ningún niñito que va a salir a decir algo sin tener la base de lo que está hablando. ¿Qué fue lo que dijo Putin a la salida del G20? Dijo, sí, Rusia está preparada. Tenemos en cuenta todos los escenarios, incluida la llamada caída catastrófica de los precios de los hidrocarburos, que es perfectamente posible. Ya lo planeábamos y ahora, cuando las condiciones de la coyuntura han empeorado, vamos a hacerlo. Ese es Putin, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, perdóname. La sexta economía del mundo. No, y gente con tradición, pero fíjate esto. Tú hablas de China, Inglaterra, Rusia, son países industrializados. Ahora esa crisis para los países productores y monoproductores de materias primas es gravísima. Claro, el chino dice, no es nada. Bueno, ellos compensarán allá de alguna manera y controlarán su población, ellos sabrán su historia. Pero la historia nuestra aquí es que viene una crisis muy seria porque 90 y tantos % de las divisas que pagan las importaciones son del petróleo, y el petróleo baja, y nosotros, acuérdate, eso es un problema muy serio. Nosotros tenemos ventas a futuro, que ya vendimos el petróleo y gastamos esa plata, es decir, deuda entaparada. Le podríamos poner un nombre, deuda negra. Incluso recientemente, hace una semana o dos, nuestro canciller fue a Rusia, vendieron a futuro 12 millones de barriles de petróleo y nos dieron 2.000 millones de dólares, pero la velocidad de gasto y de otorgamiento de divisas, aquí en Venezuela cada 6 meses se están otorgando 25.000 millones de dólares. Entonces imagínense que nos den 2.000, no es nada. Todo eso que tú dices, uno puede durar aquí dando números y haciendo cuenta y todo, ok, está bien, créanlo o no. Exacto. Ese es el alerta. Pero hay una alerta que eso es una cosa que impelable, el precio del dólar. El dólar está subiendo cada día mínimo 3 bolívares. Ya va por 125 bolívares un dólar en el mercado negro. Eso es un índice. El mercado es muy cobarde. Cuando le asoma así allá en el horizonte un tufito a recesión y a dificultades, sube el precio. Dificultades para Venezuela, ¿entiendes? Estoy comprando dólares tratando de refugiarse ahí. Y también podían comprar oro. Sí. Eso no se sabe cómo están haciendo.
pero hay síntomas, ese es un síntoma muy importante. Y finalmente ahí en el artículo damos otros datos adicionales del porqué de la crisis. Hablamos de las sanciones que le tienen a Rusia por su participación en los conflictos de Ucrania y Crimea. Estados Unidos le hace sanciones económicas a Rusia. Rusia, al estar pseudo bloqueada, ya no puede comprar ni vender. Entonces, por ejemplo, Alemania, que es aliada de Rusia, su industria de maquinaria y automotriz también ha bajado sus índices casi 30 puntos. Entonces, Alemania entra en recesión, siendo la primera, la segunda. Y arrastra a Europa. El Japón acaba de entrar en recesión por haber aumentado el IVA en su población. La población dijo, bueno, nos aumentaste el impuesto, no consumimos. Y entró en recesión Japón. Entonces todos estos son, además hay una situación allí por lo del Estado Islámico, que ya comenzaron a poner en producción algunos yacimientos de Irak y de Afganistán, el Estado Islámico, y venden el petróleo en gandolas. Esos son los buhoneros del petróleo. Los buhoneros del petróleo, y ponen las gandolas ahí con su crudo sin procesar a $20 el barril. Eso impacta en el mercado, porque mientras nosotros estamos aspirando a vender nuestro crudo a $100, pues en el Estado Islámico lo vende a 20. Y se conoce de las burguesías estadounidenses que ya están poniéndose de acuerdo con el Estado Islámico para que le den la producción a ellos. Además está Arabia Saudita incrementando su producción. Recordemos que Arabia Saudita tiene unos yacimientos sumamente someros y de un grado API muy bueno. Entonces para ellos producir petróleo es muy barato y tienen bastante, grandes reservas. Entonces han comenzado a inundar el mercado para tumbar la producción de los llamados esquistos gringos, para que los gringos se vean obligados a comprarle nuevamente a ellos, a los saudíes, el petróleo. O sea, para cortarle las alas a esa producción. Fíjate tú qué contradicciones, ¿verdad? Ajá. Si bajan pasa algo y si suben pasa algo. El capitalismo lleno de contradicciones. Si baja por debajo de $60, la producción de los esquistos gringos ya no es rentable. Los gringos tienen que bajar su cabeza y comenzarle a comprar nuevamente a los saudíes. De manera que tenemos un escenario mundial en recesión industrial y paralelamente inundado de petróleo por las competencias entre los productores. Eso da un escenario de precios bajos, aunque suban levemente ahorita en el invierno. Digamos, en el mediano plazo el escenario que está planteado es de recesión. Nosotros hacemos toda esa demostración con datos, declaraciones. Usted lo puede buscar en nuestro blog trincheraderosas.blogspot.com. Lo puede buscar por allí, en Aporrea puede estar. Finalmente, hacemos una alerta de cómo nuestro gobierno pareciera estar distraído de esta situación, de cómo un hashtag de si Chino y Nacho va a cantar el festival de la alcaldía de Caracas llega al número 1 de tendencia de etiquetas. Todos los revolucionarios opinando ahí de cómo no debería venir. Oye, ¿y dónde está la etiqueta que titule ¿qué vamos a hacer en la recesión del 2015 los revolucionarios? ¿Cuál va a ser nuestra participación? ¿Cómo vamos a jerarquizar esos gastos? ¿Dónde está la planificación para el advenimiento de esa crisis económica? Eso debería ser una etiqueta en el Twitter donde todos estuviésemos opinando. Incluso el cálculo del presupuesto nacional para el año 2015 está hecho en base a $60. ¿Qué pasa si él llega a 40, a 30? No deberíamos estar manejando públicamente esos escenarios. Usted puede decir, no, es que vamos a alertar a la población y la gente va a tener un pánico, una estampida, pero también es un llamado a la responsabilidad, porque si Cameron lo hace allá, ¿por qué nosotros no podemos? Pero y si ese argumento se dice, bueno, y cuando llegue la recesión no va a haber estampida de todas maneras, ¿qué estás haciendo? Claro. Corre el riesgo para prepararlo, pero bueno, eso es como cuando usted tiene una carretera y ve que
el cerro se le está viniendo, ¿verdad? Y usted pasa todos los días y ve que el cerro se está viniendo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hace un derrumbamiento planificado, cierra la vía, saca la tierra y pone un muro. Eso es un poco un ejemplo de lo que habría que hacer. Usted sabe que viene crisis. Bueno, deténgase, haga lo que deba hacer y avísele a la población. Eso es mucho más sano que se te venga el cerro encima y aplaste unos carros. Eso es un poco un ejemplo, una comparación, y nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana, nos escuchamos por aquí. Escríbanos a trincheraderosas@gmail.com. Chao. Trinchera de Rosas.